habilidades blandas para cómo conseguir empleo. ¿Ok? Ana, gracias por el tiempo que nos estás brindando. Antes de poder iniciar, me gustaría además comentar algunos aspectos de tu parte. Ana es ingeniera en administración de empresas, tiene amplia experiencia en el área comercial, en ventas, en publicidad, en temas de estrategias de comunicación y marketing digital. Actualmente lidera un equipo comercial a través de ventas nacionales e internacionales, y también ella puede comentarles algo acerca de su profesión, ¿no? Bienvenida, Ana, adelante. Perfecto, les comento. Bueno, yo estudié la carrera de Administración de Empresas. Tengo una especialidad, un MBA, una maestría en Gestión de Empresas también, pero tengo mucha experiencia en el ámbito comercial. He trabajado desde los 18 años en el ámbito comercial. Siempre ha sido en el área de marketing, ventas, ¿no? Atención al cliente. Y el haber estudiado la carrera de administración también me ha dado la oportunidad de expandirme más en ese tema comercial, ¿no? Actualmente estoy liderando un área que se llama convenios internacionales, donde se tienen que hacer alianzas con distintas empresas, ¿no? Para una institución educativa que tiene empresas no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Así es. Tú me indicas, Liliana, ¿a qué hora empiezo? Si empiezo a compartir las diapositivas. Sí. Sí, adelante, adelante, Ana. La sala es toda tuya. Perfecto. A ver, voy a compartir la pantalla para que puedan visualizar. Y bueno, el día de hoy quiero hacer una charla. A ver, un momento. ¿Logran ver? Todavía no se está compartiendo. Ya, a ver. ¿Qué pasó? Ahora sí. Y bueno, como bien se dijo en un inicio, vamos a hablar sobre las habilidades blandas. Y antes de comenzar, quiero dar una introducción con una idea, basándonos en una idea. ¿Ya? No sé si actualmente o en su experiencia a ustedes les ha pasado que estamos haciendo un trabajo en un equipo de repente o una tarea que nos deje los docentes, algún profesor, algún compañero o de repente en el trabajo. Nos esforzamos mucho, trabajamos mucho, inclusive nos trasnochamos, nos ha pasado y estamos con todo el entusiasmo, con todas las ganas de presentar ese trabajo, esa tarea. Y cuando llegue el día de la presentación que hemos hecho, sucede que el trabajo no está hecho de la manera adecuada. Y a veces sucede lo siguiente, como dice a la mano izquierda, hay respuestas que nos dicen, no sirve para nada, todo lo que hiciste está mal, es una mala idea. Nos ha pasado, estoy muy segura, que han tenido de repente esa experiencia de escuchar a algunas personas que lo dicen de esa manera, pero también hemos podido tener esa oportunidad de escuchar de repente a personas que nos dicen, se notó mucho tu esfuerzo y trabajaste un montón, pero no se adecua esto a la perspectiva que nosotros queremos realizar. Entonces, la próxima haremos un seguimiento juntos para ir al mismo rumbo. ¿Cuál respuesta consideramos nosotros que es la más adecuada? Obviamente, a todos nos va a agradar mucho más la última, ¿cierto? A pesar de que de la misma manera están rechazando nuestra idea, están rechazando nuestro trabajo, pero la manera de comunicar, del cómo lo decimos, y no solo del cómo lo decimos, sino cómo elegimos decir, porque nosotros decidimos y nosotros elegimos las cosas buenas, las cosas malas, cómo lo transmitimos, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con las habilidades blandas. Entonces quería comenzar con esto, ¿no? Con esta idea. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué son las habilidades blandas?
Vamos a tener de repente tiempo para poder las preguntas de manera posterior, pero es una pregunta clásica que solemos hacer. ¿Qué son las habilidades blandas? Como pueden ver en la imagen, tenemos un corazoncito, como pueden ver, un cerebro a la mano izquierda y se están dando la mano. Tiene que ver mucho, no solamente el razonamiento, sino el sentir, ¿no? Porque podemos ser muy buenos razonando, tomando decisiones, pero también, así como somos buenos razonando, tomando decisiones, también debemos ser buenos comunicando, transmitiendo, ¿no? Trabajando en equipo. Ahora, habilidades blandas demandadas por las empresas. ¿Cuáles son actualmente las habilidades blandas más demandadas por las empresas? Pues el liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, la tolerancia crítica, la toma de decisiones y la actitud positiva. Hay muchas más, pero estas son las más resaltantes. Por ejemplo, ha pasado muchas veces que ustedes pueden ver compañeros en el colegio, en la universidad, muy hábiles, muy inteligentes, con muy buenas notas, con títulos universitarios, con especialidades, con maestrías, doctorados, diplomados, personas muy capaces, muy inteligentes, muy educadas, bien formadas, muy profesionales, capaces de lograr todas las metas que puedan tener en el camino. Pero a veces pasa que ustedes voltean atrás y esos compañeros que en algún momento tuvieron todas esas facilidades, ¿no? De repente en el curso de matemática, el razonamiento matemático, o era más hábil en el tema de comunicaciones, ¿no? Actualmente no los vemos resaltando. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien es cierto, tienen todas esas habilidades duras que las pueden tener, como el razonamiento, son personas inteligentes, son personas capaces que pueden lograrlo, pero muchas veces nos hace falta las habilidades blandas. Y algunas veces las encuentras en el compañero que de repente no ha sido la persona muy chancón en el colegio, ¿no? Él no ha estado todos los días sacándose el 20, sino de repente tuvo una B por ahí, de repente era el que más participaba en arte, o el que más participaba en teatro, o le iba mejor en el deporte, pero a veces a esas personas las vemos resaltar mucho más que esa persona inteligente, que esos compañeros inteligentes que tuvimos. Y es por una simple razón, que si bien es cierto, tenemos muchas habilidades duras, nos faltan las habilidades blandas. Y aquí viene el tema del liderazgo, el tema de la comunicación. Seguramente si retrocedemos años atrás o actualmente, las personas que estamos acá, nos damos cuenta que a veces el jovencito que era un poco inquieto lideraba el salón, tenía ese poder de liderazgo, el poder de convencimiento, ¿no? El poder de sacar un día libre o el poder de sacar un permiso, ¿no? La comunicación, importante la comunicación, pero no solo comunicar, porque ahorita yo hablo, converso con ustedes, pero cómo lo decimos para que la otra persona lo escuche bien, lo sienta bien. No sé si alguna vez le ha pasado que estamos en el trabajo y tienen distintas opiniones, no solamente en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en distintas oportunidades, o de repente en una conversación con una amiga o con una pareja, ¿no? Y estamos conversando y no coincidimos, ¿no? Y no entendemos. Y pensamos que la otra persona está pensando mal de mí, ¿por qué dice esto? ¿Por qué opina esto de mí? Y todos creemos que lo vemos mal, no estamos de acuerdo con lo que ella dice, con lo que él dice, ¿no? Y creemos que todo es en contra de nosotros, ¿no? Pero puede que no esté pasando eso, puede que esté pasando que la persona que está al frente de nosotros no se esté comunicando correctamente. Entonces es importante también el tema de la comunicación. ¿Cómo te lo pido? ¿Cómo me pides un favor? El trabajo en equipo. Pues hay una frase que seguramente la han visto muchas veces que dice, si trabajo solo, voy a demorar en llegar, pero si trabajo en equipo, llegaré mucho más rápido. Y es lo que suele pasar. Cuando uno trabaja en equipo, podemos lograr mejores resultados.
Cuando uno comparte ideas y sacamos las mejores ideas, pues obtenemos mejores resultados. El trabajo, en la universidad, en todo ámbito, en la familia, cuando todos cooperan en casa, pues las cosas son mucho más rápidas, ¿no? Por ejemplo, en una mesa, ¿no? La mamá está sirviendo la comida, el papá está poniéndolo, la mesa, el hijo va colocando los cubiertos, todo es más rápido. Entonces son habilidades blandas, que de repente muchas veces no nos han enseñado en el colegio, porque nos enseñaron lo habitual, ¿no? La matemática, la comunicación, la química, pero nos olvidamos de esa parte importante, la habilidad blanda. Y ahí viene el trabajo en equipo. Bueno, para no distraerme, sigo con el siguiente punto, que sería la tolerancia en la crítica. No siempre vamos a tener las mejores ideas, ¿no? Podemos equivocarnos, o puede que no nos equivoquemos, sino que nuestra idea no esté tan buena. Y la de mi compañero sí, o la de mi mamá sí, o la de mi hermana sí, ¿no? Entonces tenemos que saber tolerar. Y si están criticando, porque pueden haber críticas destructivas, pero también críticas constructivas, y es saber cómo lo tomamos, ¿no? Y allí tenemos que tener de repente un poco más de paciencia, respirar, ¿no? Respiramos un poquito, escuchamos, sabemos hacer una pausa. La toma de decisiones, eso va a ser muy importante, porque hoy en día es lo que normalmente suele contratar un empresario, ¿no? Cuando uno empieza a hacer una contratación o cuando uno empieza a hacer una entrevista, necesita personas capaces de poder tomar decisiones. Porque si están contratando un profesional, porque si están contratando una persona capaz para un puesto, es porque es una persona que ha estudiado, es una persona que está capacitada, ¿no? Pero además de que esté estudiada, que esté capacitada y que tenga experiencia, que pueda tener la toma de decisión. Poder decir, por aquí sí, por aquí no. ¿Por qué? Porque tiene toda esa experiencia, porque tiene todo ese aprendizaje y si no lo tiene, lo va a ir experimentando en el momento. Y algo muy importante que para mí considero lo más importante, no sé si de todo lo que les he dicho, pero para mí es muy importante la actitud. La actitud que nosotros podamos tener hacia las tareas que tengamos en el camino nos va a marcar la vida, ¿no? Nos va a cambiar el antes y el después. La actitud positiva. Seguramente conocen muchas personas que son, sí se puede, vamos a hacerlo, lo voy a lograr, pero así como conocen esas personas, también tenemos a las personas que tienen un poco de temor de repente. No vamos a decirle personas negativas, pero sí vamos a decir personas con un poco de temor, ¿no? Que tienen miedo y el miedo les hace tener una actitud de rechazo, ¿no? Una actitud de rechazo es que mejor no, mejor lo hacemos luego, eso puede ser más adelante, no te apresures, ¿no? Siempre hay una excusa, ¿no? Y para ir al tema más profundo, que es el tema de la búsqueda de empleo, cómo reforzar esto, esta habilidad blanda en la búsqueda de empleo, es lo que sucede en el día. Al momento de ir a una entrevista, si bien es cierto, es tan fácil presentar tu currículum vitae y ver toda la experiencia que puedes tener, ¿no? Porque lo transcribimos, ¿no? Trabajé en esta empresa, estudié en esta universidad, me capacité en este colegio, pero a veces en la entrevista nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Y aquí vienen las habilidades blandas. Y a veces no se notan solamente en la entrevista, sino en el camino. Entonces, no tan solo es bueno una primera impresión. Me presenté bien uniformado, hablé correctamente, tengo un buen currículum vitae, pero va a importar mucho mis habilidades blandas. Y yo creo que eso lo vamos a demostrar en el camino, en las primeras semanas, en los primeros meses, ¿no? Cuando tú escuchas o cuando tú dices una entrevista, digamos, por X motivos, la entrevista fue a las 4 de la tarde y tú dices, y tú empiezas a llamar por la entrevista, oye, esa persona quiere trabajar, está mucho más interesada. O recién estás en tu primer trabajo y tú quieres quedarte a apoyar un poco más. Tú dime, ¿qué va a pensar el jefe o la persona a cargo que tú tengas? O esa persona quiere aprender, ¿no? Esa persona quiere seguir aprendiendo, quiere perfeccionar de repente algunas capacidades,
¿no? Y está siempre ahí, comprometida, queriendo aprender. Y seguramente eso será en el proceso del camino, porque en un inicio estamos en una etapa de aprendizaje, donde aprendemos muchas cosas en nuestro primer trabajo. Y seguramente mañana nos tocará decir, oye, yo aprendí esto y lo que sigue ahora es que yo tengo toda esa experiencia, yo tengo todo este expertise y esto tiene un costo, tiene una inversión, ¿no? Donde ahí viene ya la toma de decisión. Yo soy capaz de tomar esta decisión por mi experiencia. Y no solo por mi experiencia, porque tengo esa habilidad. Y esa habilidad blanda la vamos construyendo en el camino. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de los 3 estilos de comportamiento. ¿Ya? Tenemos 3 estilos de comportamiento normalmente, que son pasivos, agresivos y asertivos. El pasivo es el que vamos a conversar un poquito más el día de hoy, que, y en un resumen dice, tienen la necesidad de ser queridos por todos por todo en el mundo. Solo la opinión del otro importa. A veces nos va a pasar o nos ha pasado que estamos en el trabajo y queremos quedar bien. Y como queremos quedar bien, no opinamos, no damos nuestra idea, no decimos, yo creo que esto puede ser mejor, o yo creo que podríamos hacer esto, ¿no? No son capaces. O decir no, porque de repente me están pidiendo un apoyo, una ayuda, y tú realmente no puedes ese día, y el decir no nos hace sentir mal, ¿no? A la persona que es pasiva, en todo momento te está diciendo sí, 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 sí. Y es un estilo de comportamiento que es habitual, ¿no? Y que tiene miedo de quedar mal. Tiene miedo que la persona que esté al frente eh, crea que no es una persona colaborativa, ¿no? Y ahí dice, solo la opinión del otro importa, porque muchas veces se quedan callados por el hecho de quedar bien en la institución o en la empresa o en la universidad, en el colegio, dicen, no digo nada, no me meto en problemas y que se haga lo que sea mejor. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque si estamos estudiando, si estamos creciendo profesionalmente, es importante. Cada uno de nosotros invertimos y al momento de invertir nos capacitamos. Entonces nosotros tenemos derecho de opinar, derecho de decidir, ¿no? Posiblemente nuestra idea o nuestra propuesta tal vez no sea la mejor o no sea la correcta, pero podemos hacerlo, podemos opinar, podemos hacerlo. Pero en un gran porcentaje, hay un gran porcentaje del 80% que tienen ese comportamiento, el comportamiento pasivo, ¿no? Normalmente son personas que no tienen mucha personalidad, personas con temor, ¿no? Personas que no quieren hacer conflicto, pero eso no necesariamente es hacer conflicto, sino dar tu opinión y que este sea valorado. También tenemos el comportamiento agresivo. El comportamiento agresivo es cuando son esas personas que alzan la voz, ¿no? Cuando de repente estamos en una reunión y quiere resaltar nada más. Puede resaltar, pero no es necesario alzar la voz. Y seguramente lo van a escuchar en algún momento, ¿no? Están hablando de repente personas y sube un poco más el tono de voz. Y de repente cuando uno da una opinión, esa persona agresiva no está de acuerdo muchas veces con lo que está pasando. No se conforma que su opinión haya sido rechazada. Esta parte de agresivo no quiere decir que es agresivo al decirlo de manera de que pueda, por ejemplo, alzar la mano, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a una persona que puede de repente alzar la voz. Por ejemplo, eh, no sé, estamos en una conversación, opinando ideas, y todos empiezan a hablar respetuosamente. Y a veces hay una persona que se empieza a dejar sentir escuchada y que su idea es la mejor. Y de la nada, ustedes escuchan que su voz alza y si el equipo que está alrededor es educado, empiezan a bajar la voz, ¿no? Pero si el equipo que empiezan a tener de repente una personalidad muy parecida, inclusive puede generar una explosión.
Pero hay algo muy interesante en el agresivo, que muchas veces el comportamiento agresivo a veces puede solucionar problemas, ¿no? Es una persona que también es radical, ¿no? Que toma decisiones y que a veces tienes que alzar la voz como la mamá de repente en casa, ¿no? Y dice, hijo, por favor, lava tus servicios. Hijo, por favor, tiende tu cama. Hijo, por favor, lo dice de manera pasiva, ¿no? Súper tranquila, lo dice asertivamente inclusive, pero el hijo no hace caso. Entonces la mamá alza la voz y de repente dice, Juan Carlos, te estoy diciendo que hagas tu cama. Y el hijo obviamente se queda pasmado y de repente al momento de alzar la voz, obedece, ¿no? Entonces en algunos casos nos puede funcionar. Si estamos en un equipo de ventas y no todas las personas están siguiendo las indicaciones que uno dice, puede que en algún momento pues separes al equipo y converses a hablar con esa persona y tengas que alzar a veces un poquito la voz, ¿no? Y puede funcionar. En su momento puede funcionar. Pero ¿qué pasa cuando esto es muy repetitivo? Cuando yo cuando empiezo a tener un comportamiento agresivo constantemente. Es como el fueguito, ¿no? Ahorita yo prendo un fósforo y se prende. Y me puede solucionar muchos problemas, ¿no? Muchos problemas. El que yo alce la voz, el que yo sea más drástica, el que sea más dura, que se puede considerar esa persona tiene carácter, ¿no? Entonces puede solucionar muchos problemas, pero también nos puede ocasionar muchos problemas, que esto al ser consecutivo y todos los días tener una persona agresiva que está alzando la voz, que está alzando la voz, te llega a cansar, te llega a tener inclusive, si tú tenías una actitud de querer aportar, esa actitud de querer aportar se empieza a disminuir. No te sientes cómodo en el equipo, no te sientes cómodo en el trabajo donde estás, ¿no? Entonces el ser agresivo es bueno algunas veces, pero otras veces, si es de manera constante, pues debilita a la persona, debilita al equipo y debilita al profesional, ¿no? Y tenemos el tercer estilo, que es el estilo asertivo, que es el que en realidad todos quisiéramos tener, todos debemos trabajar para tener esto, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho la empatía, mucho el tema de buscar el beneficio para ambos, ¿no? El que tu idea no esté mal planteada, sino que podemos reformularla mucho mejor para poder obtener un mejor resultado. Y aquí viene mucho el tema de la comunicación. Y como decía en un inicio, cómo yo te digo las cosas a como, por ejemplo, hicimos un ejemplo, ¿no? Decíamos, oye, hiciste un pésimo trabajo. Al que yo te diga, oye, José, en realidad la propuesta está buena, pero podríamos mejorarlo en el punto 4, en el punto 6, y seguramente si más tarde nos reunimos a las 6, yo creo que quedaría un trabajo espectacular, ¿no? Entonces, ya no lo tomo igual, o sea, rechacé la idea, pero ok, vamos a seguir trabajándolo con eso, vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces ahí viene mucho el tema de la empatía, como yo te lo digo, para que tú no te puedas sentir mal. Y de repente vamos a ir a algo para entenderlo más, y yo siempre lo llevo al lado de la madre, ¿no? Y que, es que nos ha pasado, y creo que lo podríamos entender mucho mejor. No sé si les ha pasado que su mamá les ha comprado algo de más jóvenes, de más niños, una ropa, un polo, un pantalón, o les ha servido el plato de comida, ¿no? Nos ha servido un plato de comida y nosotros algunas veces, mamá, esto no me gusta, o mamá, la blusa que me compraste no me queda, o se ve horrible cómo pintaste la casa, ¿no? O sea, son expresiones que nosotros hacemos súper malas, porque no nos estamos dando cuenta que al frente de nosotros hay otra persona que, como dije en un inicio, hizo mucho esfuerzo, trabajó, de repente estuvo preocupada buscando, yendo de una tienda a la otra, o pensando que iba a cocinar un día antes para que llegue ese día y nosotros digamos eso. No sabemos lo que nosotros podemos causar a la otra persona. Entonces es muy importante el tema de la asertividad. Estos son los tres comportamientos. Esto no quiere decir que, ok, analicé, entonces siempre tenemos que ser asertivos. No, para nada.
en algunos momentos nos va a tocar ser pasivos, ¿no? Obviamente no de una manera constante, porque si empezamos a ser pasivos, pues no nos van a escuchar. No vamos a poder sobresalir en una empresa. Entonces, posiblemente nos quedemos como un colaborador más, ¿no? El jovencito que sí obedece a las cosas que tú haces. Está muy bien, es operativo, pero lo que nosotros queremos, ser profesionales y queremos empezar a ser escuchados, ¿no? Porque nos hemos preparado, porque nos hemos estudiado, porque tenemos ideas, porque pensamos, razonamos y venimos del día a día conociendo parte del proceso. Entonces es importante, algunas veces seremos pasivos, pero otras veces tenemos que alzar la mano y decir, yo opino esto, yo creo que podemos mejorar esto. Otras veces nos costará ser agresivos, ¿no? Y de repente, como les dije, no puede ser de manera constante. En algún momento tendremos que alzar un poquito la voz para que se pueda realizar, se pueda ejecutar alguna acción, pero saber el momento, cómo hacerlo, ¿no? Y asertivo en todo momento, ¿no? Asertivo en todo momento. Yo creo que si podemos juntar estos tres comportamientos y adecuarlo de la mejor manera, vamos a obtener un mejor resultado, de manera profesional, personal, porque esto no solamente es en la vida profesional, sino también en casa, con las amistades, de repente con las parejas, ¿no? Y aquí una pregunta dice, ¿cuándo necesitamos tener habilidades blandas? Pues necesitamos tener habilidades blandas en todo momento, como les decía hace un momento, en la casa, en el trabajo, ¿no? Bajas al mercado a comprar algo, necesitas tener habilidades blandas con la persona que te está atendiendo. O la persona que te está atendiendo necesita tener habilidades blandas para que te atienda a ti. Cuando vas al trabajo, ¿no? Cuando tu jefe te habla, o tú de repente siendo jefe y tengas un equipo en algún momento y tengas que hablarles, necesitas tener habilidades blandas. En las parejas, cuando empezamos a negociar con parejas, de repente tu pareja quiere ir al cine y de repente tú quieres ir a, no sé, quieres viajar, entonces necesitas negociar, ¿no? De acuerdo a sus beneficios que puedan tener para ambos. Y necesitamos también habilidades blandas. En el trabajo, definitivamente, vamos a necesitar siempre habilidades blandas. Y yo creo que en todo momento las habilidades blandas es lo que nos hace sobresalir. Ahora, una de las habilidades, ¿por qué son importantes? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué nos ayudan las habilidades blandas? Las habilidades, como dice aquí, ¿por qué son importantes las habilidades blandas? ¿Por qué? Porque establece relaciones positivas con tus compañeros de trabajo. ¿Ya? Dice tu capacidad de comunicarte efectivamente, trabajar en equipo y resolver conflictos será óptima al punto de fomentar un ambiente laboral saludable y productivo. ¿Ya? Yo les quiero contar desde mi experiencia. Recuerdo mucho y tengo la suerte, no sé si la suerte, pero espero que así como donde yo he estudiado, también existan ya las instituciones, universidades, colegios que puedan resaltar un curso de habilidades blandas. Pero recuerdo mucho un curso de habilidades blandas donde nos hicieron salir a las calles, era el último curso, ya casi para culminar, y nos dijeron que teníamos una meta, y esa meta era vender cupcakes a gente que caminaba en la calle, y por ejemplo eran 20 cupcakes y teníamos que venderlos. O sea, tenía que acercarme a cualquier persona, y ahí pudimos darnos cuenta, tenía compañeras muy buenas, muy, como les digo, muy buenas en razonamiento matemático, siempre con el AD, las tareas muy buenas, ¿no? Y a veces tú las mirabas de lejos y no tenían esa capacidad de poder conversar. O sea, no se atrevían en ese trabajo ir a acercar a una persona y venderle o ofrecerle un cupcake, ¿no? Y le generaba un miedo, un poco de temor, ¿no? Vergüenza. Y ahí me di cuenta que algunas veces las habilidades blandas, bueno, ni siquiera algunas veces, yo creo que siempre y en todo momento, eso nos va a hacer resaltar como profesionales. Me pasaba que para mí era súper fácil acercarme a una persona y ofrecerle algo,
Pero esto no venía desde aquí, porque si bien es cierto, yo les comenté anteriormente, sí estudié una carrera de administración de empresas, hice una maestría, tengo experiencia trabajando en un ámbito comercial, también he hecho ventas, ¿no? Pero algo que mucho me ha ayudado y yo se los quiero compartir para que ustedes también puedan realizarlo y si tienen esa oportunidad, no necesariamente en este ámbito. Recuerdo que muy chica, desde los de repente 16, 17 años, empecé a llevar unos talleres para animaciones infantiles, ¿no? Era súper callada, o de repente no muy callada, pero sí tenía vergüenza de pararme y alzar la mano, o tenía vergüenza de hablar en público, un poco que me intimidaba, ¿no? No era lo mismo, pero eso me ayudó mucho, algo tan gracioso que ustedes dirían, ok, animar fiestas infantiles, ¿no? Y puede ser como que, no es muy importante, ¿no? Pero no, es muy importante. Y yo les doy y les comento esto para que de repente si tienen familiares, amigos, y papás, si ahorita hay hijos, puedan hacer a su hijo o ustedes mismos seguir en ese camino, desarrollarnos. De alguna manera tenemos que saber rescatar esa habilidad que nosotros tenemos, porque todos lo tenemos, que a algunos nos cueste salir un poquito más o a algunos nos cueste que sea más rápido, no quiere decir que no lo tengamos, lo tenemos, pero hay que trabajarlo. Todo con trabajo lo podemos lograr. Entonces, ese tema es muy importante y les va a ayudar bastante. Entonces, como les decía, tengo esa experiencia y recuerdo mucho que qué fácil era poder juntar personas o qué fácil era, oye, júntense, nos tomamos una foto, en cosas tan simples, pero se podía tener ese tipo de habilidades. Luego, en el punto 2, para ya no irme tan profundamente en este tema, donde dice, mejora tu toma de decisiones. Dice, serás capaz de analizar situaciones complejas, pensar críticamente y tener empatía para tomar decisiones informadas y considerar diferentes perspectivas antes de actuar. Es importante esto, ¿no? Las habilidades blandas, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a mejorar las tomas de decisiones. Por ejemplo, estamos en una reunión y queremos hacer nuevos cambios para el próximo año, ¿no? O queremos opinar para una tarea que estamos realizando, ¿no? Y tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar al compañero de aquí, al compañero de allá y conversar, dialogar y de acuerdo a todas las opiniones que todos mis compañeros dijeron, sacar lo mejor, ¿no? Y aprender juntos y sentir, porque no solo decirlo, sino que sentir que todos estamos avanzando juntos, que todas nuestras ideas que vimos fue para tomar una mejor decisión. Y no decir, ok, fue porque Analicet lo hizo. No, 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 somos un equipo, hemos trabajado los 5 y gracias al trabajo de todos nosotros hemos logrado estas 2 ideas. Y con estas 2 ideas es que estamos tomando esta decisión. Y eso no solamente te va a ayudar a ti a sentirte bien como profesional, sino a las personas que están a tu alrededor. Ok. Luego vamos con el punto 3, que dice, ¿qué más nos ayuda a las habilidades blandas? Dice, tengo un buen nivel de liderazgo. Nos va a ayudar también a tener un buen nivel de liderazgo. ¿Y qué dice aquí? Serás capaz de motivar, inspirar a tu equipo, delegar tareas adecuadamente y manejar situaciones difíciles con inteligencia emocional, ¿no? Aquí tenemos que aprender a escuchar bastante a la persona. Va a pasar momentos que de repente tengamos a un colaborador que esté muy exaltado, a un compañero que no tenga la misma idea que tú y puede que se exalte mucho más que tú. Pero acá tenemos que aprender a ser más pacientes, aprender a escuchar, aprender a motivarlos. Porque en un inicio les decía, es muy importante el tema de la actitud, ¿no? El tema de la actitud, cómo lo puedas tomar tú, ¿no? Que seas una persona positiva, el ser optimista, el ser una persona que tiene esa mentalidad o el chip en la cabecita que sí se puede hacer, que sí se puede lograr, que de repente en algún momento te ponen una tarea mucho grande, y dices, oye, en la vida lo voy a terminar mañana. Pero no podemos decir, oye, es imposible, no lo voy a terminar mañana. Pero podríamos decir, creo que me va a costar mucho,
pero voy a dar lo mejor de mí y en el camino vamos viendo cómo vamos acabando la tarea, ¿no? A decir, es imposible, no lo vamos a lograr. Es mucho más bonito escuchar lo otro, ¿no? Bueno, me distraigo un poquito y nos vamos otra vez al nivel de liderazgo, ¿no? Todo esto que yo les comento, cuando empezamos a hacerlo en equipo y trabajando en equipo y conversando, escuchando, viendo la opinión de los demás, y de repente que esa persona que no habla mucho y tú dices, oye, de repente esa persona que no habla mucho entiende muy bien o vio algunos puntos que tú no veías y te pones a conversar un poco más con esa persona y le dices, oye, quiero escucharte, ¿tú qué opinas? Y le ayudas, porque el tema de liderazgo no solamente es, ok, tu opinión, tu opinión, tu opinión, o digo, a ver, ¿quiénes opinan? Y el que hable nada más. El tema de liderazgo es también ayudar a la persona. De repente eso es lo más difícil, ¿no? Porque podemos tener excelentes profesionales alrededor de nosotros, pero cuando tenemos a una persona que no, que si bien es cierto es muy operativa, eh, razona muy bien, es muy inteligente, pero no tiene ese tema de la habilidad blanda o no puede expresarse, acá viene el tema de liderazgo. ¿Qué hago yo para ayudar a esa persona a que pueda obtener esa habilidad blanda que le falta? ¿Cómo le ayudo yo? ¿Cómo hago que su voz se pueda escuchar? Créeme que esa persona, si tú le ayudas, a la persona que es la calladita, la que no suele opinar, la hace escuchar, créeme que tu liderazgo hasta esa persona va a crecer mucho más. Como decirlo, esa persona va a ser tu hincha, ¿no? Cuando tú necesites, ella va a estar, siempre. Y eso es la capacidad de motivar, la capacidad de inspirar, ¿no? Porque si podemos motivar, podemos inspirar, pero también tenemos que ayudar. Al que no puede, lo ayudamos, porque tenemos de repente esa habilidad más desarrollada y la que no tiene, pues la ayudamos. Eso también tiene que ver mucho el tema de liderazgo. La habilidad blanda también construye relaciones sólidas, ¿ya? Importante, el vínculo será el respeto y el compromiso, ¿no? Eso pasa cuando tienes a una persona motivada, cuando tienes una persona inspirada, cuando le has transmitido, y no solo transmitido, sino que tú le haces, de repente hacerle sentir, está mal dicho, pero cuando tú haces que el trabajo que hayas culminado sea el trabajo en equipo y no solamente digas yo lo hice, y sino nosotros lo hicimos, créeme que esa persona va a tener mucho más respeto y compromiso. No solamente contigo, posiblemente con la empresa. ¿Ya? Bueno, hasta el momento, estas son las etapas más importantes que yo considero, porque son importantes las habilidades blandas, que nos va a ayudar en el camino, no solamente, como les digo, en el ámbito personal, sino en el ámbito profesional, en la amistad, en el trabajo, en todo momento. Sí, aquí de repente alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Ay, vi que alguien quiso hablar. Bueno, Bueno, creo que me he apresurado un poco, pero vamos a ir a la conclusión y luego les voy a seguir tocando algunos aspectos, algunos ejemplos, ¿ya? En conclusión, las habilidades blandas comprenden una serie de capacidades sociales que nos va a permitir a nosotros desenvolvernos en un entorno laboral. Bueno, estas herramientas nos van a ayudar a aplicar conocimientos para desarrollar nuestras labores, ¿no? Es importante porque para las empresas actualmente esto resulta muy atractivo. Contar con un capital humano que tenga aptitudes sólidas nos va a ayudar a mejorar la productividad y el desempeño profesional, como se dice, ¿no? En las entrevistas sucede mucho, ¿no? Al momento de entrevistar a una persona, escuchas a una persona que de repente, inclusive estás por una entrevista de Zoom y sientes que no ve a la cámara y empieza a mirar abajo, o su mirada se distrae, o su voz es súper más baja, de volumen más bajo, ¿no? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta si tiene ese tipo de habilidades, ¿no? La habilidad de comunicarnos, la habilidad de transmitir confianza, todos esos puntos que son muy importantes en el ámbito profesional. Entonces,
un consejo que yo les podría dar al momento de una entrevista o de conseguir un empleo es eso, ¿no? Que podamos no solamente basarnos, si bien es cierto, es importante capacitarnos, tener un currículum vitae bien armado en el ámbito profesional, con una carrera universitaria, con alguna especialidad, con capacitaciones constantes, ¿no? Porque normalmente en todo momento están cambiando la información que nos dan, ¿no? La tecnología ha sido súper abismal en eso, pero sí es muy importante el tema de cómo nos vayamos desenvolviendo en una entrevista, en el trabajo, ¿no? Eso creo que va a marcar mucho desde el inicio que tú entraste a trabajar en una empresa hasta el día que tú te retires de esa empresa, ¿no? Va a decir mucho de ti. Con esas mismas energías que inicias, con esas mismas energías deberíamos terminar, ¿no? Y con eso no le quiero decir que van a entrar a una empresa y luego se tienen que ir, ¿no? Sino que posiblemente cuando uno va iniciando en el trabajo va teniendo experiencias en distintos aspectos, ¿no? Y vamos a comenzando en distintas empresas. Otra cosa que sí también me gustaría aconsejarles es que si bien es cierto, a veces pasa, y lo he visto, lo digo porque lo he visto, y cuando el personal no está motivado salarialmente, eh, yo creo que un mejor consejo que podría hacer es que si no estamos conformes donde estamos, en la empresa que estamos trabajando, lo peor que podemos hacer es criticar y hablar del lugar donde estamos. Es lo peor que podemos hacer. Lo mejor que podemos hacer es empezar a postular a nuevas entidades, a nuevas empresas, ¿no? Porque si queremos algo mejor de repente salarialmente, de repente hay otras empresas que sí nos pueden dar esa oportunidad, ¿no? Y irnos por ese camino, pero no desmotivarnos. Y si de repente en la empresa donde estamos, pues tienen un rango salarial que es lo que te pueden dar, no quiere decir que tú tienes que disminuir tu trabajo, no quiere decir que tú tienes que cambiar tu actitud con la empresa. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos trabajando en una empresa, pero no es porque trabajas por trabajar, sino que es tu marca personal la que tú estás dando, ¿no? Yo inicio, no sé, por ponerle un número, si me paga 100 soles, voy a ser la misma profesional con la persona que me pague 1000 soles, ¿ya? Y es lo que yo sí les aconsejaría bastante, ¿no? Si la persona te está pagando 100 y la otra te paga 1000, tienes que ser la misma persona, no estás cambiando. Analicé desde aquí, esta misma analicé, que es la misma analicé con la otra empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dejando nuestra marca personal. En cada empresa que vayamos pisando o en cada institución que vayamos caminando, tenemos que dejar nuestros pasos bien hechos, bien caminados, ¿no? Con la misma actitud, con el mismo liderazgo, con el mismo compromiso, ¿no? Porque no estás, no es la empresa, eres tú, es tu marca la que estás dejando. Bueno, eso sería todo por mi parte. Yo no sé si de repente tienen algunas consultas, seguramente que sí, todas las consultas que puedan tener, alguna duda que de repente les haya dejado, me la pueden ir haciendo. Yo gustosamente estamos aquí para conversar, interactuar, o de repente que alguien me quiera Sí, contar. ¿me puede pasar su número? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Pantera. Hola, sí, dime, cuál es tu pregunta? Quisiera conocerlo. ¿Aló? ¿No logré escuchar bien? Vamos a centrarnos en preguntas a los participantes, por favor. Si tienen alguna pregunta, lo pueden escribir por el chat o utilizar el micrófono. ¿Sí? A ver, ¿cómo puedo ver las preguntas por aquí de repente? Ahí Jorge Fernández nos hace más que pregunta, un comentario. Dice, hasta ahora lo compartido ayuda mucho a crecer como profesional.
Muchas efectivamente. gracias, Jorge. Bueno, ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Ya ¿alguna para... pregunta? Ujú. Hay algo que siempre yo les digo, si no hay preguntas es porque han entendido todo o no han entendido nada. Suele pasar, suele pasar, Sí. suele pasar. O sea, de repente ahí tenemos a Kate, a Elmer, a Leslie, Daniel. No sé si alguien se anima. De repente, no sé si desean compartir algo. Elías. Bueno, a ver, Elías nos dice, buenas tardes, quería saber, a él le gustaría que le apoyen armando su currículum vitae. ¿Con quién debo contactarme? No sé si existe ese apoyo, Eva, Eh, actualmente. a ver, Elías, gracias por tu comentario. Mira, nosotros como programa estamos finalizando ya este periodo. Las inscripciones han estado abiertas hasta el 30 de noviembre. No estamos finalizando este ciclo. Eh, Sin embargo, puedes seguirnos en las redes sociales a través de la página de Moquegua Emerge en Facebook. De igual forma, en LinkedIn también estamos como Moquegua Emerge. Gracias, Leslie, por tus comentarios. Ahí les vamos compartiendo tips que puedan ayudarlos a fortalecer su currículum. Claro que sí. Listo. Veo que no hay más preguntas. Ana Lisset, muchas gracias por este espacio que has podido compartirnos en esta capacitación. Realmente, a veces pensamos que la información muchas veces no es suficiente, que las habilidades blandas se tienen que desarrollar, pero ¿cómo desarrollarlas? No sabemos cómo, ¿no? Y hoy día creo que hemos podido aprender en base a la experiencia, a algunos consejos que has podido darnos y alcances a que necesitamos como iniciar y practicar estas habilidades cuando nos enfrentamos al mercado laboral, ¿no? Gracias, Analicet, por haber compartido tus conocimientos con los jóvenes del programa Moquegua Emerge, con los invitados que también el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias. A ver, Luis nos dice que hay una pregunta, tal vez no le he notado. Una pregunta. ¿Cómo abordaría una situación donde mi remuneración no es la misma que la de mi colega, que tiene el mismo rango? Uy, a ver, dice, ¿cómo abordar la situación donde mi remuneración no es la misma de mi colega que tiene el mismo rango? A veces, bueno, eso pasa, a veces porque lleva más tiempo en la empresa, o sea, ha pasado, ¿no? Pero ahí tendrías que yo, más de comparar el tema de la remuneración de mi compañero, tal vez tendría que, en lo personal, de repente trabajaría una propuesta muy bien hecha, se la presentaría a mi jefe y empezaría a trabajar en ella, ¿no? Después que tenga los resultados que he propuesto, sí me haría un espacio para para conversar con él, ¿no? O con la persona que tengas que hacerlo, el que ve el tema del rango salarial, y que comentarle, ¿no? Que tus ambiciones salariales le gustaría que lo tengan en cuenta, ¿no? Y seguramente con la labor que has hecho, con los resultados, tal vez sea algo aceptable. Porque algo que les importa mucho a los jefes o gerentes, creo que es basarse en resultados. Y creo que si uno empieza a dar los resultados en la empresa, más que pedir, quiero que me suban el sueldo, porque a veces pedir, no, todos podemos hacerlo, ¿no? Pero a ver qué tú puedes aportar a la empresa, ¿no? Cómo te estás diferenciando y de repente puede ser evaluado, ¿no? De repente, ¿no? Sí, Sí. efectivamente, Ujú. ¿no?
Es una muy buena alternativa, no simplemente es pedir por pedir aumento porque el otro gana más que yo, ¿no? Hay que, o sea, si bien tenemos igualdad de derechos, también tenemos que como asumir ese reto de que nuestro trabajo tiene que ser valorado, pero también nuestro esfuerzo igual tiene que demostrarse, ¿no? Y compromiso. Así es. Sí. Nuevamente, gracias, Ana, por este espacio. Gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a cada uno de los webinars anteriores o los que se han podido desarrollar durante este año. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos para este año 2023 y no nos queda más que como programa agradecerles por todo el tiempo que han podido compartir en nuestras páginas, a los participantes que han estado en las charlas de capacitación, en las asesorías. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Ana. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que pasen una feliz Navidad. Igual para ustedes. Gracias para ti también.